emblemática de las reglas franciscanas en el conjunto de la historia de las reglas, partiendo también de la ubicación de la regla agustina o agustiniana y de la regla benedictina. Y como de la regla benedictina sale esta frase, el ora et labora. Y decíamos que esta frase es una frase emblemática, por decirla representativa, de la síntesis de la espiritualidad de esta regla. Tal como la regla de San Agustín tiene frases, ¿no?, que tal vez las hayamos escuchado, ¿no?, como creer para entender, o la caridad, no hay mayor caridad que la verdad, sean una sola alma y un solo corazón en Dios. Son frases lapidarias de la regla de San Agustín, y el ora et labora es una frase lapidaria también de la regla de San Benito, pero que tiene su complemento. Ora et labora Deus ades sin demora. Reza y trabaja y Dios ayuda sin demora. Sin embargo, la tradición se ha quedado solamente con la primera frase, sin el complemento de ora et labora. Al hablar de ora, el orar, entramos a hablamos de un lado antropológico, ¿no?, que toda actividad que realiza el ser humano surge propiamente de una intención, de un objetivo. Algo busca el ser humano para hacer una actividad. No surge la actividad así por así. Cuando hacemos una actividad así por así, es una actividad no razonada. ¿Por qué? Porque la hemos hecho por hacer. Sin embargo, debe haber un objetivo por el cual nosotros nos movamos, por el cual nosotros hacemos algo. Antropológicamente, construir una casa no es simplemente por tener una casa. ¿Es por qué? Porque el techo nos protege, las paredes nos protegen. Hay una necesidad inmediata. Pero junto con estas necesidades hay algo también en lo profundo del ser humano para realizar actividades que no es otra cosa también que el ser feliz. Esto antropológicamente. Luego, para entender a Jesús, habíamos hablado del pueblo judío, del pueblo hebreo, cómo vivía la oración, cómo se ubicaba en la oración. Y luego entramos ya a ver la oración en Jesús a la luz de los 4 evangelios, tomando luego características generales, ¿no?, una especie de síntesis de los 4 evangelios, cómo aparece Jesús en la oración. Y posteriormente veíamos cómo nosotros entramos también a ese mundo de la oración buscando algo profundamente, ¿no? Hay algo que nos lleva a vivir la oración y que es conveniente un examen como el que ustedes han realizado en los trabajos de grupo. Ahora vamos al et labora, ¿no? Y seguimos casi el mismo esquema. En el Antiguo Testamento, si miramos el Antiguo Testamento, la imagen que se tiene de Dios es la imagen de un Dios también trabajador, ¿no? Es un Dios trabajador. La tradición sacerdotal, por ejemplo, en el relato del Génesis, sabemos que hay 2 relatos del Génesis, uno sacerdotal, otro yavista. El sacerdotal es del siglo X antes de Cristo, no, del VI antes de Cristo, y el yavista es del X antes de Cristo. En la tradición sacerdotal, ¿no?, Dios elabora por días, la creación va elaborando por días, y Dios descansa en el día 7º, ¿no? Y dice el texto, Dios descansa de su tarea. Es un Dios trabajador, es un Dios que trabaja, es un Dios que se ha puesto en tarea. Eso en la tradición sacerdotal. En la tradición yavista, Dios también es un trabajador. Es un Dios que moldea con sus manos, que da forma, que pone energía, el soplo de aliento de vida. Ruach, ¿no? El soplo de aliento que le sopla en la nariz para que el ser humano tenga vida. Dios también en esta tradición yavista es un trabajador. Dios trabaja. Ha creado el paraíso, ha creado al ser humano,
ha creado al varón y a la mujer, etcétera. Es un creador, es un trabajador. En ambas tradiciones, Dios no aparece contra el trabajo. Él mismo trabaja, Dios es el que trabaja. Dios, diríamos, es trabajo en sí mismo. Dios es trabajo. Aquí aparece el trabajo también como una relación con Dios mismo y con los demás. Y en esta relación, ¿no? En este aspecto relacional del trabajo, es donde tenemos que ubicar a Génesis 3:19. Cuando se habla de que el pecado original, el ser humano, se aleja de Dios, ¿no? Y se aleja de los demás, es porque se ha colocado un distanciamiento, una barrera. Y allí la frase bíblica, ¿no? El texto bíblico, con el sudor de tu frente comerás, ¿no? Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo tornarás. Este texto siempre se lo ha usado como si fuese un castigo de Dios para Adán, para el primer hombre pecador, para aquel hombre que ha hecho esa separación, esa pared, ese muro en el mundo relacional del hombre con Dios y del hombre con los demás. Sin embargo, este texto no tiene esa significación de castigo. Desde esta perspectiva, el trabajo no es un castigo. El castigo propiamente está ahí dado por el mismo hombre que se ha alejado de Dios. Y desde allí el trabajo pierde el sentido original. ¿Por qué? Porque el trabajo ya no es una participación de la divinidad, de la divinidad. Olvidamos dioses, ¿por qué? Nos alejado de la fuente primera que es Dios. Ya no es, por lo tanto, una participación ni siquiera del plan creador. Nos hemos alejado de ese plan. El hombre se ha concentrado en su ego, ya no hay servicio a los demás, ya no hay comunicación con otros y consecuentemente no hay justicia ni paz. El hombre ha perdido el sentido de la justicia, el hombre ha perdido el sentido de la paz. Mas no por castigo, repito, sino porque el hombre en sí mismo ya se ha alejado de Dios. Y el hombre por su propia cuenta mira el trabajo como una actividad, pero no como una participación de la divinidad de Dios. Igualmente, en el Nuevo Testamento, Dios, valiéndose de muchos modos, sale al paso en defensa del trabajador. En el contexto de un conjunto de normas prácticas, por ejemplo, de justicia, si miramos el Deuteronomio, ¿no? No explotarás al jornalero, al pobre y necesitado, y sea hermano tuyo o emigrante que vive en tu tierra, en tu ciudad. Cada jornada le dará su jornal antes que el sol se ponga, porque pasa necesidad y está pendiente de su salario. Deuteronomio 24, 14, 15. En sentido paralelo, el Levítico, ¿no? Cuando nos dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario del jornalero no será retenido contigo en tu casa hasta la mañana siguiente. Levítico 19:13. Los profetas, conscientes de que Dios está a favor del pobre y del trabajador, levantan su voz de reclamo. Si leemos Isaías 58:3, señala, ¿creen que solo cumpliendo con unos preceptos religiosos pueden obtener de Dios algún beneficio? Miren, el día del ayuno, ustedes buscan su propio interés. Sin embargo, siguen explotando a sus trabajadores. Los profetas son conscientes de ese interés que tiene Dios sobre el mundo del trabajo, sobre el pobre de modo especial, que
su voz no puede menos, esta voz profética, ayudar o reclamar aquello que es injusto al mundo del trabajo y al mundo del pobre. En el libro de Proverbios, ¿no?, se nos dice que el trabajo es malo únicamente cuando éste ocupa el primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese lugar le corresponde a Dios. Cuando nosotros, y aquí forma parte del pecado original, ¿no?, decía, cuando el ser humano se aleja de Dios, cuando se aleja de Dios, el ser humano hace las cosas no pensando en Dios, sino en su propio ego, en su propio bien. Y allí el trabajo a veces ocupa el primer lugar, lugar que no le corresponde al trabajo, sino lugar que le... Nos pasa esto en la vida fraterna. Muchas veces nos pasa esto a nivel personal, ¿no?, cuando el trabajo ocupa el primer lugar, un lugar que no le corresponde. Miremos el trabajo en Jesús. Igual que en la exposición de la mañana miramos la oración en Jesús, en este momento daremos también una mirada al trabajo, ¿no? Y comprender a Jesús es tratar también de entender la cultura hebrea. Para la cultura hebrea, la palabra abad significa trabajo. Pero con el mismo término, y esto es muy bonito en la cultura hebrea, con el mismo término se refiere al culto religioso. Es decir, con la misma palabra se hace referencia al trabajo como al culto religioso, dándole al trabajo la connotación de adoración, y adoración le da la connotación de trabajo. Al usar un mismo término, abad, que significa trabajo, como también culto religioso. Esto es un elemento bien importante. Otro, igualmente para la cultura hebrea, que se manifiesta en el Talmud, ¿no?, el Talmud de Palestina. El Talmud es una compilación de los debates rabínicos y que señala que los tres primeros pilares que sostiene al mundo son la Torá, la Abodá y la práctica del bien entre los hombres. Cuando se habla de la Torá, se habla de la ley, ¿no?, la ley como luz, la ley como verbo divino, y allí tenemos el Pentateuco, ¿no? Y la abodá es el trabajo, el culto divino, el servicio. En un solo pilar se encuentra el trabajo, el culto divino y el servicio. Y el tercer pilar, la práctica del bien entre los hombres. Este principio talmúdico nos está dejando claro que el verdadero servicio a Dios se logra a través de la santificación diaria del trabajo. En otras palabras, para la cultura hebrea, el trabajo es algo estimado, es algo que se valora. El trabajo se relaciona con la adoración. El creyente, cuando está trabajando, está también adorando a Dios. En el Salmo 100, versículo 2, está precisamente la palabra abad. Y dice el texto: sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Este sirvan al Señor, este abad, es servir, es trabajar también, es adorar al Señor, es trabajar al Señor. En esta misma línea hebrea se continúa el Nuevo Testamento. Y en Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice: cuando oramos fervientemente por algo o por alguien, estamos trabajando. En la misma línea del Antiguo Testamento. Miremos ya en la persona de Jesús. Jesús se nos revela, se nos manifiesta en los evangelios como el hijo del carpintero.
30 años de vida de Jesús aparece como una vida ordinaria. Casi el 90% de la vida de Jesús pertenece a este momento, ¿no? El de la vida ordinaria, que se le conoce como vida oculta. Se le llama vida oculta, pero no es porque se nos ocultara, sino que simplemente esa vida oculta es una vida común y corriente, no aparece nada destacable, es ordinaria, donde destaca la familia, el trabajo, la relación con los parientes, la relación con los vecinos, la relación con los clientes, porque tanto él como su padre José, pues tenían clientes y de eso trabajaban, y de ese trabajo vivían. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en número 531, se nos dice: Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de hombres, una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Esto confrontado con Lucas 2, versículos 51-52. En Cristología se habla y se viene sosteniendo ya desde hace algunos años que Jesús tiene una conciencia progresiva de sí mismo, de su relación con el Padre y de esa identidad, la influencia que ejerce en su misión. Desde esa perspectiva también nos acercamos a mirar a Jesús. Y encontramos en Jesús que hay una conciencia de lo esencial que es el trabajo, que el trabajo tiene su razón de ser en Dios, como también en Él mismo. Cómo este trabajo es importante, incluso en sábado. Podemos mirarlo en Juan 5:17. La gente le reconoce a Jesús por el trabajo también, el trabajo que él realizaba, el trabajo que realizaba su padre, ¿no? Cuando dicen, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? Marcos 6:1-3. Igualmente son varias las parábolas donde Jesús invita a dar fruto, a dar fruto. ¿Qué significa dar fruto? Dar fruto significa que ha habido un trabajo previo para conseguir el fruto. Tomemos simplemente una parábola de tantas parábolas que utiliza Jesús para hablar del dar fruto. Mateo 13:1-9 y paralelos que está en Marcos 4:1-9 o en Lucas 8:4-8, donde sale el sembrador, donde siembra, unas semillas caen junto al camino y se las comen las aves, otras entre piedras y mueren porque tenían poca raíz, otras caen entre espinas y las espinas las ahogaron, y otras caen en tierra buena y dieron fruto, ¿no? Al 100, al 60 y al 30. En esta parábola se está invitando a dar fruto, se está invitando a dejarse llevar por el Evangelio y permitir que este Evangelio aparezca y demos fruto al 100, al 60 y al 30. Pero este permitir que el Evangelio dé fruto significa también para nosotros trabajo. Se nos está invitando a trabajar, se nos está invitando a estar con Él. Desde la perspectiva hebrea, se nos está invitando a adorarlo. En Colosenses 1:10 dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, se nos quiere mostrar o se nos quiere enseñar en este versículo que a medida que vamos aprendiendo más y más cómo Dios trabaja, nosotros también vamos aprendiendo cómo hacer nuestro trabajo. ¿Y cómo hacemos nuestro trabajo? Mirándole a Jesús. En el libro de Colosenses, en la misma línea de Proverbios,
si recordamos el texto, advierte que el trabajo se convierte en idolatría cuando ésta ocupa el lugar de Dios. Colosenses 3:5. Incluso el apóstol Pablo, teniendo derecho a ser alimentado por sus hermanos, por la obra que él hacía, ¿no?, de evangelización, de sostenimiento, mantenimiento, acompañamiento a las primeras comunidades, no realizó o no hizo uso de ese derecho, sino que trabajó para ganar su propio pan, porque él no quería ser carga para nadie. Eso lo tenemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. De todo esto, quiero sacar algunos elementos, ¿no?, para nuestra reflexión personal. ¿Qué valores encontramos en el trabajo? ¿El trabajo a qué nos debe llevar? Desde la perspectiva hebrea, el trabajo es oración. El trabajo es encuentro con Dios. El trabajo es participación de la divinidad de Dios en la medida en que yo estoy colaborando con mi responsabilidad sobre la creación. Diríamos, somos cooperadores en la obra creadora, siendo transformadores de la creación. Y todo eso ¿para qué? ¿Cuál es el fin último de todo esto? ¿Cuál es el fin último del trabajo? El trabajo por el trabajo. Y aquí volvemos a algo con la misma lógica de la oración. El ser feliz. El ser feliz hoy y en este momento. El trabajo nos debería hacer felices hoy en este momento. Que aunque el trabajo a veces nos tenga un poco ahogados, nos tenga aprisionados, nos tenga en apuros, sin embargo no nos puede quitar la felicidad, porque en el trabajo podemos encontrar también esa adoración y ese encuentro con Dios y reconocernos partícipes de la divinidad de Dios. Porque también estamos para modificar lo que Dios ha creado. Somos colaboradores de la creación. Y por lo tanto, allí en este trabajo es donde está nuestra responsabilidad con el cumplimiento. Y por lo tanto, otro elemento del trabajo es el cumplir. El cumplir es un valor, pero se puede convertir en un antivalor cuando lo hacemos el cumplir por el cumplir. Igual que con la oración, el orar por el orar. Simplemente rezar por rezar. El mismo peligro nos encontramos en el trabajo. Cuando trabajamos por trabajar, porque lo hacemos por hacer. Bueno, lo voy a hacer por obediencia, ¿no? Me dijo que hagan, pues por obediencia lo voy a hacer. Cuando tengo la posibilidad de reconocer que posiblemente me dan una obediencia, pero yo puedo acogerla y ejercer allí mi divinidad, la divinidad que Dios me concede como hijo de Dios, como partícipe de su ser, para transformar la creación, para hacer algo bueno. Cuando lo ejerzo, no solo por pura obediencia, sino por conciencia, por responsabilidad, con la alegría de que yo tengo que ser feliz en esto, porque soy partícipe de esa divinidad, que Dios me concede esa divinidad. Un trabajo que se realiza como expresión de ser feliz, ese trabajo provoca felicidad. No está hecho desde la amargura, no está hecho desde el enojo. Ay, es que me mandaron, entonces yo voy a hacer y allí, ¿no? Surge más bien desde la felicidad profunda. No hago el trabajo para ser feliz, sino hago el trabajo porque soy feliz. Distinción muy importante. Repito, no trabajo para ser feliz, sino trabajo porque yo soy feliz. Y nos encontramos en este mundo que muchas personas trabajan para ser felices. ¿Y qué sucede cuando se acaba el trabajo? ¿Qué sucede cuando la persona se jubila?
¿Qué pasa cuando una persona ya no puede trabajar? Se acaba la felicidad. ¿Por qué? Porque trabajaba para ser feliz. En cambio, trabajar porque soy feliz es expresión de la felicidad, igual que la oración. Oro, ¿por qué? Porque tengo una relación con Dios y por eso oro de las horas, independientemente de e igualmente el trabajo lo hago porque soy feliz. Y aquí viene otra característica del trabajo, es la realización personal y la realización comunitaria, lo que diríamos una realización de carácter ontológico, porque con el trabajo nosotros somos lo que debemos ser y hacemos lo que tenemos que hacer. El trabajo nos identifica lo que somos. El trabajo nos identifica lo que hacemos. ¿Qué es lo que se hace y cómo se hace? Es un sello prácticamente de lo que nosotros somos, como religiosos, como franciscanos. El modo de ser y hacer franciscano es absolutamente distinto del ser y cómo hacer siendo religiosos de otras comunidades, de otros carismas y de otras espiritualidades. Otro elemento a tomar en cuenta en el trabajo es lo relacional, lo dialogal. A mí me gustó porque este punto lo abordó la hermana Nilka, la madre Nilka, al inicio en la mañana, ¿no? Cuando decía que con el trabajo nos comunicamos. Y el trabajo es precisamente eso, es comunicación. Por el trabajo nos comunicamos con Dios. Cuando hablábamos de otros ámbitos de la oración, cuando vuelvo a retomar el sentido hebreo del trabajo, ¿no? Es porque nos encontramos en nuestras actividades y en nuestro trabajo, nos encontramos y nos comunicamos también con Dios y nos comunicamos con los demás. Y nos comunicamos con los demás, con aquellos con los que vivimos, ¿no? Con nuestra comunidad, con nuestra fraternidad. Qué difícil a veces en comunidad realizar trabajos de equipo. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer lo que quiere hacer, ¿no? Porque cada uno va por su lado. Qué difícil es que en lugar de imponer podamos conversar y de llegar a acuerdos. El trabajo en equipo es una expresión también de aquello que nosotros somos, y aquí volvería yo a la realidad ontológica del trabajo, ¿no? Un trabajo de equipo nos define, y nos define personal y comunitariamente. Una cosa es, yo actualmente estoy trabajando, les había dicho, estamos haciendo el sagrario aquí en mi parroquia, hoy se están haciendo las paredes, y en este trabajo, pues uno pone cariño, pone empeño porque dices el sagrario, pero un pecado que puedo cometer yo es no tomar en cuenta a mis hermanos, ¿no? Sus opiniones al respecto al sagrario, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, qué aportes pueden ofrecer. Si yo tomo en cuenta lo que ellos piensan, el trabajo será mucho más bonito. Posiblemente entramos en mayores discusiones, intercambiar opiniones, se tarda más, pero no excluye que es un trabajo de equipo y eso ya tiene una capacidad y un valor agregado hermoso. ¿Por qué? Porque ya surge de la comunidad, surge del diálogo. No es del diálogo del superior con Dios, es del diálogo del superior con los hermanos. Es el diálogo del hermano con el hermano. Es el diálogo de un hombre con Dios. Es el diálogo de una hermana con las hermanas. Es el diálogo de las hermanas con Dios. El trabajo en equipo nos identifica, dice quiénes somos y dice cómo hacemos. Otro valor del trabajo es el valor social. ¿Por qué? Porque nos metemos también en la sociedad. Somos parte de ella y con el trabajo nos estamos involucrando
en el motor productivo y formativo de la sociedad. Muchas de ustedes llevan colegios, ¿no? Y allí hay una responsabilidad en la sociedad, el valor social del trabajo. Y junto con el valor social no se excluye también el valor económico del trabajo. No podemos excluirlo. Y les decía que Jesús en la mañana no se opone a la economía, ¿no? Se opone a la corrupción de lo que es puro, hablando del templo. Y la economía, nosotros con trabajo entramos en el mundo económico, nos volvemos colaboradores, nos volvemos productivos, colaboradores del bien común. Otro elemento muy bonito del trabajo, otro valor, por decirlo, es la parte psicológica y fisiológica. ¿Por qué? Porque con el trabajo estamos sanos. Con el trabajo, incluso el trabajo constituye sanación. La actividad nos sana. El estar sentados en una silla, acostados en una cama, nos enferma más. Nos vuelve más obesos, nos vuelve más enfermizos, más débiles. En cambio, el trabajo nos pone en actividad, nos pone en movimiento. Y esto eleva también nuestra autoestima. Saber que puedo, saber que hago, saber que colaboro, saber que coopero, saber que sirvo. Que hasta el hermano más mayor, la hermana más mayorcita, también puede cooperar, también puede colaborar. También puede decir, mira, esto puede ir allá, esto puede venir acá, esto se puede quitar, esto se puede aumentar. Está allí la autoestima. La iglesia, mirando la importancia del trabajo, casi toda la doctrina social de la iglesia ha puesto sus ojos también en el trabajo, ¿no? Y simplemente quiero destacar Labor Exercens, ¿no? Promulgada en el 81, ¿no? Como aniversario de la Rerum Novarum. Esa fue, en cambio, toda pensada en el trabajo, en el mundo económico, donde la iglesia tiene que comprometerse, y el Papa Francisco, con las últimas cartas, muestra más interés todavía sobre el mundo en el que estamos viviendo. Y nosotros no estamos exentos de preocuparnos de este mundo. Y aquí agrego algo que ya habían hablado ustedes en la mañana en muchos de los grupos. En la oración, esta parte de intercesión de la oración. Cómo nosotros con la oración intercedemos por este mundo. Sin embargo, me llamó un poco la atención, ¿no? Cuando se hablaba, por ejemplo, de la Madre Gloria Cecilia, ¿no? Que a veces hay como ese cansancio en la oración. ¿Por qué? Porque pedimos y no se da. Sin embargo, eso no le quita valor a la oración, ¿no? Y por eso vuelvo a sacar el libro de Job. El libro de Job, este Job que está cansado, que está sufriendo y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y duda y pelea con Dios y le reclama a Dios. ¿Y por qué a mí? Tantas preguntas. Y Dios no contesta y se calla. Sin embargo, es al final, ¿no? Como en esa arquitectura, les decía, en esa arquitectura sinagogal, ¿no? Que al final hay un lugar de experiencia de Dios. Igualmente en el libro de Job, es al final donde ya Job vuelve a retomar la experiencia de Dios. Y que aunque nosotros no veamos los resultados de nuestra oración, pues no dejemos de orar. ¿Por qué? Porque es nuestra relación con Dios la que está en juego, ¿no? Y esta relación con Dios no puede depender de que las personas vivan una u otra situación. Es mi relación con Dios, es la relación que tenemos en la comunidad con Dios. Y lo mismo es el trabajo. El trabajo es un trabajo personal, pero es un trabajo comunitario. Y peligros, ustedes saben bastante, yo no voy a hablar de los peligros porque quiero que ustedes los manifiesten.
salga de ustedes mismos los peligros. Y por lo tanto, para la tarde, igual que en la mañana, tenemos unas preguntas para la reflexión personal. Lo que sí invito a compartir la reflexión comunitaria, ¿no? La parte comunitaria, si la personal, pues cada una conoce su vida y darse un tiempo para la parte personal. Son las 5 en punto, a las 5:15. Yo diría, apenas termine mi intervención.